23 de octubre de 2025. Londres. Una sala de entrevistas de The Guardian. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, está a punto de pronunciar 7 palabras que harán temblar los cimientos de Bruselas. ¿Por qué hay doble rasero? 7 palabras. Una pregunta. Y Europa entera conteniendo la respiración. Porque lo que Sánchez está a punto de decir no es diplomacia. Es una acusación directa. Una bofetada moral al corazón de la Unión Europea. Y lo más peligroso de todo, tiene razón. ¿Qué pasó realmente en esa sala? ¿Por qué Ursula von der Leyen y los burócratas de Bruselas intentaron silenciar esta conversación? ¿Y por qué 85% de los españoles creen que Europa ha perdido su brújula moral? Hoy vas a descubrir la verdad que nadie en Bruselas quiere que sepas. La historia de cómo un presidente se atrevió a decir lo que todos pensaban. Y cómo esa valentía puede cambiar el futuro de Europa. Pero primero, necesitas entender algo que ocurrió 3 días antes. Algo que nadie vio venir. 20 de octubre. Bruselas. Reunión a puerta cerrada del Consejo Europeo. En la agenda oficial, comercio, energía, competitividad. Los temas de siempre. Pero en los pasillos, se susurraba otra cosa. Algo que los diplomáticos llamaban el problema español. Porque Pedro Sánchez llevaba meses siendo una piedra en el zapato de Bruselas. Primero fue el reconocimiento de Palestina en mayo. Luego, las críticas públicas a la respuesta tibia de Europa ante la crisis humanitaria en Gaza. Y ahora, rumores de que España estaba preparando algo más grande. Ursula von der Leyen lo sabía. Sus asesores le habían advertido, Sánchez está construyendo una coalición. Irlanda, Noruega, Eslovenia. Países pequeños, pero con voz. Y todos repitiendo el mismo mensaje, Europa está aplicando 2 pesos y 2 medidas. Pero von der Leyen tenía un plan. Mantener la unidad. Evitar el debate público. Controlar la narrativa. Porque si algo aprendido en Bruselas es esto, las instituciones europeas sobreviven cuando nadie hace preguntas incómodas. Lo que no sabía es que Sánchez ya había tomado una decisión. Una decisión que iba a romper todas las reglas del juego diplomático. Porque 3 días después, en Londres, no iba a hablar como presidente del gobierno. Iba a hablar como ciudadano europeo. Y eso lo cambiaba todo. 23 de octubre. 9 de la mañana. Pedro Sánchez entra en las oficinas de The Guardian. Los periodistas esperan una entrevista estándar. Preguntas sobre economía, sobre las elecciones catalanas, quizás algo sobre inmigración. Pero Sánchez tiene otros planes. Porque lleva en su maletín un documento. Un informe confidencial que su equipo ha preparado durante semanas. Cifras. Comparaciones. Datos que nadie en Bruselas quiere ver publicados. 3.500 millones de euros. Esa es la ayuda humanitaria que la Unión Europea ha enviado a Ucrania desde 2022. Legítima. Necesaria. Justa. 1.200 millones de euros. Esa es la ayuda a Palestina en los últimos 5 años. 5 años. Mientras Gaza se convertía en lo que Sánchez llamará uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI. Pero no son solo los números. Es lo que significan. Porque cuando Rusia invadió Ucrania, Europa reaccionó en 72 horas. Sanciones masivas. Congelación de activos. Exclusión del sistema SWIFT. El mundo entero vio a una Europa unida, decidida, implacable. Y Gaza. Declaraciones tibias. Llamados a la calma. Preocupación por la escalada. Pero ni una sola sanción. Ni una sola medida concreta. Ni siquiera la suspensión del acuerdo de asociación estratégica con Israel. La entrevista comienza. Y Sánchez no pierde tiempo. Lo que estamos presenciando en Gaza es quizás uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Los periodistas se miran. Esto no es lenguaje diplomático. Esto es otra cosa. Sánchez continúa. Y aquí viene la bomba. La raíz de estos conflictos es completamente diferente, pero al final del día el mundo mira a la Unión Europea y también a la sociedad occidental y pregunta, ¿por qué hay doble rasero entre Ucrania y Gaza? Silencio en la sala.
Porque todos saben lo que acaba de pasar. El presidente del gobierno de España, un país fundador de la Unión Europea, acaba de acusar públicamente a Bruselas de hipocresía. Pero Sánchez no ha terminado. Porque tiene más munición. España ha sido muy vocal dentro de la UE y también en la comunidad internacional. Vocal. Esa palabra es clave. Porque lo que Sánchez está diciendo es, nosotros hemos intentado cambiar esto desde dentro. Y no nos han escuchado. Así que ahora lo hacemos público. En Bruselas, los teléfonos empiezan a sonar. Los asesores de von der Leyen entran en pánico. Porque saben que esto no es solo una entrevista. Es una declaración de guerra diplomática. Pero había algo que Sánchez sabía y que Bruselas aún no había descubierto. Algo que iba a hacer esta acusación imposible de ignorar. Porque mientras él hablaba en Londres, en el Parlamento Europeo estaba ocurriendo algo extraordinario. Algo que iba a exponer la contradicción más brutal de la política europea. Y todo gracias a una mujer. Una española. Que estaba a punto de demostrar que el doble rasero no era una teoría. Era un hecho documentado. 25 de octubre. Estrasburgo. Parlamento Europeo. Debate sobre el Estado de la Unión. Irache García Pérez, líder del Grupo Socialdemócrata, sube a la tribuna. Todos esperan un discurso de apoyo a von der Leyen. Unidad europea. Los valores de siempre. Pero García Pérez tiene otros planes. Porque ella también es española. Y ella también está harta. La postura de España sobre Ucrania está alineada con el consenso duro de Bruselas. Exigimos la incautación de activos rusos congelados. Aplausos. Von der Leyen sonríe. Todo va según el guión. Pero entonces García Pérez hace una pausa. Y lo que dice a continuación congela la sala. Pero exigimos la misma firmeza con todos los conflictos. No podemos ser implacables con Rusia y tibios con otros. Eso no es política exterior. Eso es hipocresía. El hemiciclo estalla. Algunos aplauden. Otros abuchean. Von der Leyen ya no sonríe. Porque lo que acaba de pasar es histórico. Por primera vez, un líder de grupo en el Parlamento Europeo ha conectado públicamente los dos conflictos. Y ha usado la palabra que nadie se atrevía a pronunciar, hipocresía. Los medios europeos explotan. Las redes sociales se incendian. Y en España, algo extraordinario está ocurriendo. Porque 60% de los españoles ya apoyaban el reconocimiento de Palestina. Pero ahora, después de las palabras de Sánchez y García Pérez, esa cifra sube a 85%. 85% de españoles que creen que Europa está aplicando dobles estándares. Y no son solo los españoles. En Irlanda, en Bélgica, en los Países Bajos, la gente empieza a hacer preguntas. ¿Por qué 3.500 millones para Ucrania y solo 1.200 para Palestina? ¿Por qué sanciones inmediatas contra Rusia pero ni siquiera una suspensión de acuerdos con Israel? Bruselas intenta controlar el daño. Portavoces de la Comisión Europea salen a dar explicaciones. Los conflictos son diferentes. Las circunstancias no son comparables. Europa actúa según el derecho internacional. Pero nadie les cree. Porque los números están ahí. Y los números no mienten. 26 de octubre. Von der Leyen convoca una rueda de prensa de emergencia. La Unión Europea debe mantener la unidad y el equilibrio en sus respuestas a los conflictos internacionales. Unidad. Equilibrio. Las palabras favoritas de Bruselas cuando no quiere hacer nada. Pero los periodistas no se lo tragan. Las preguntas son directas. Brutales. ¿Por qué Europa congeló activos rusos en 72 horas pero lleva meses sin tomar medidas contra Israel? ¿Por qué el comercio de armas con Israel ha aumentado 40% entre 2022 y 2024? ¿Es cierto que España propuso sanciones y fueron bloqueadas por Alemania y Francia? Von der Leyen no responde. Porque no puede. Porque cualquier respuesta honesta confirmaría lo que Sánchez ha dicho, Europa tiene dobles estándares. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. 27 de octubre. 9 países de la Unión Europea publican una declaración conjunta. España, Irlanda, Bélgica, Malta, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Chipre y Grecia. El texto es breve.
pero demoledor. Exigimos que la Unión Europea aplique los mismos principios a todos los conflictos. El derecho internacional no puede ser selectivo. La dignidad humana no puede tener doble rasero. 9 países. Un tercio de la Unión Europea. Desafiando abiertamente a Bruselas. Y Sánchez, desde Madrid, observa. Porque esto es exactamente lo que quería. No una victoria diplomática, sino un debate público. Una grieta en el muro de silencio que Bruselas había construido. Pero la batalla apenas comenzaba. Porque mientras Europa discutía, en las capitales del mundo algo estaba cambiando. Algo que iba a demostrar que Sánchez no solo tenía razón, sino que había tocado un nervio global. Y lo que estaba a punto de ocurrir iba a obligar a Europa a mirarse al espejo. Y no le iba a gustar lo que vería. 28 de octubre. El secretario general de Naciones Unidas publica un comunicado. Breve, pero significativo. Las normas del derecho internacional deben aplicarse de manera universal. No puede haber excepciones basadas en alianzas políticas. No menciona a Europa. No menciona a Sánchez. Pero todos saben a qué se refiere. Porque lo que Sánchez ha hecho es abrir una conversación que va mucho más allá de Europa. Una conversación sobre credibilidad. Sobre coherencia. Sobre si Occidente realmente cree en los valores que predica. Y el mundo está respondiendo. En América Latina, los presidentes de Colombia, Chile, Brasil y México publican mensajes de apoyo a la postura española. España demuestra que Europa puede tener conciencia, dice el presidente colombiano. En el mundo árabe, la Liga Árabe emite un comunicado elogiando la valentía moral del gobierno español. Por primera vez en décadas, un país europeo es visto como aliado, no como cómplice. Incluso en Estados Unidos, donde el apoyo a Israel es inquebrantable, algunos medios progresistas empiezan a hacer preguntas. ¿Tiene razón España sobre los dobles estándares de Occidente?, titula The New York Times. Pero en Bruselas, la reacción es muy diferente. Porque lo que Sánchez ha hecho no es solo criticar una política. Es cuestionar la legitimidad moral de las instituciones europeas. Y eso, para Bruselas, es imperdonable. 29 de octubre. Reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores. España no está invitada. Oficialmente, es una consulta técnica. Extraoficialmente, es un juicio. Los representantes de Alemania y Francia son claros, España está poniendo en riesgo la unidad europea. Esto debe parar. Pero otros países no están de acuerdo. El ministro de Exteriores irlandés es directo, ¿unidad en qué? En la hipocresía. Porque si eso es la unidad europea, Irlanda no quiere ser parte de ella. La reunión termina sin acuerdo. Sin comunicado. Sin nada. Porque por primera vez en décadas, Europa está dividida. No sobre una política concreta, sino sobre algo mucho más profundo, sobre qué significa ser europeo. Y mientras Bruselas se desangran debates internos, Sánchez hace algo brillante. 30 de octubre. Visita oficial a Ramala. Sánchez se reúne con la autoridad palestina. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Un presidente europeo, en territorio palestino, reafirmando el reconocimiento de España. El mensaje es claro, España no va a esperar a que Bruselas se decida. España va a actuar. Y funciona. Porque 2 días después, Eslovenia anuncia que también reconocerá a Palestina. Y Bélgica dice que está estudiando seriamente la opción. Europa está cambiando. No porque Bruselas lo haya decidido, sino porque un presidente se atrevió a decir la verdad. Pero había un precio. Porque desafiar a Bruselas nunca es gratis. Y lo que estaba a punto de ocurrir iba a demostrar hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones europeas para proteger su poder. Porque cuando la verdad amenaza al sistema, el sistema contraataca. 1 de noviembre. Filtraciones a la prensa. Fuentes anónimas de la Comisión Europea sugieren que España podría enfrentar consecuencias por su falta de solidaridad europea. ¿Consecuencias? Por decir la verdad. Pero Sánchez no se inmuta. Porque sabe algo que Bruselas ha olvidado. Que la legitimidad no viene de las instituciones. Viene de los ciudadanos. Y los ciudadanos europeos están con él.
Una encuesta de Eurobarómetro, publicada el 3 de noviembre, revela datos explosivos. 62% de los europeos creen que la UE aplica dobles estándares en política exterior. 62%. Y entre los jóvenes de 18 a 35 años, la cifra sube a 78%. Europa está despertando. Y Bruselas está aterrada. Porque lo que Sánchez ha hecho no es solo una crítica. Es un espejo. Un espejo que refleja todo lo que Europa ha perdido en su camino. La memoria. Porque España sabe lo que es ser abandonada. En 1936, cuando la República Española luchaba contra el fascismo, Europa miró hacia otro lado. La no intervención, la llamaron. Y mientras Europa se lavaba las manos, Guernica ardía. Hoy, Sánchez está diciendo, no vamos a repetir ese error. No vamos a mirar hacia otro lado mientras Gaza arde. Y eso resuena. Porque los españoles entienden algo que Bruselas ha olvidado. Que la historia juzga. Que las generaciones futuras preguntarán, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y España ha decidido que su respuesta será, estuvimos del lado correcto de la historia. 5 de noviembre. Sánchez da un discurso en el Congreso de los Diputados. Y pronuncia las palabras que se convertirán en el lema de este movimiento. Europa puede elegir. Puede ser una potencia moral o una potencia hipócrita. Pero no puede ser ambas. Aplausos atronadores. No solo de su partido, sino de toda la Cámara. Porque en ese momento, Sánchez no habla como socialista. Habla como español. Como europeo. Como ser humano. Y el mundo escucha. Porque lo que está en juego no es solo la política exterior europea. Es algo mucho más grande. Es la credibilidad de Occidente. Es la idea misma de que existen valores universales. Si Europa dice que defiende los derechos humanos, pero solo cuando le conviene, entonces no defiende nada. Solo defiende sus intereses. Y eso no es liderazgo moral. Eso es realpolitik disfrazada de valores. Sánchez lo sabe. Los españoles lo saben. Y cada vez más europeos lo están descubriendo. Hoy, 6 de noviembre de 2025, la batalla continúa. Bruselas sigue resistiendo. Von der Leyen sigue hablando de unidad y equilibrio. Pero las grietas son cada vez más grandes. Porque Sánchez ha hecho algo que ningún líder europeo se había atrevido a hacer en décadas. Ha dicho la verdad. En voz alta. Sin disculpas. Y la verdad, una vez dicha, no puede ser silenciada. ¿Ganará esta batalla? Quizás no. Bruselas es poderosa. Las instituciones son resistentes. Los intereses son profundos. Pero ya ha ganado algo más importante. Ha ganado la conversación. Ha ganado el debate. Ha ganado el derecho de las generaciones futuras a decir, hubo alguien que se atrevió. Y eso, en política, es todo. Porque los imperios caen. Las instituciones cambian. Pero las ideas permanecen. Y la idea de que Europa debe ser coherente, de que los derechos humanos no pueden ser selectivos, de que la dignidad no tiene doble rasero, esa idea ya está plantada. Y ninguna burocracia, por poderosa que sea, puede arrancarla. Así que la pregunta no es si Sánchez ganará. La pregunta es, ¿de qué lado de la historia quieres estar tú? Porque esto no es solo sobre Gaza. No es solo sobre Ucrania. Es sobre qué tipo de Europa queremos construir. Una Europa que mira hacia otro lado cuando le conviene. O una Europa que mira de frente. Siempre. Sin excepciones. Sánchez ha elegido. España ha elegido. Ahora te toca a ti. Porque la historia no la escriben los burócratas en Bruselas. La escriben los ciudadanos que se atreven a exigir coherencia. Que se atreven a decir, esto no está bien. Y no vamos a callarnos. Y si hay algo que este momento nos enseña es esto, una sola voz valiente puede cambiar la conversación. Una sola verdad puede agrietar un muro de silencio. Sánchez lo ha demostrado. Ahora depende de nosotros continuar. Porque Europa no es Bruselas. Europa somos nosotros. Y nosotros decidimos qué valores defendemos. ¿Vamos a elegir la coherencia? ¿O vamos a elegir la conveniencia?
La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de este continente. Y el reloj está corriendo.